Comenzando con cáncer de colon, para que cuando estemos en la exposición no se estén durmiendo. Ya vamos a comenzar con cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los cánceres muy importantes en la parte de gastroenterología. Se encuentra entre los 5 cánceres más comunes a nivel mundial, ¿ya? Y también entre los 5 cánceres más comunes a nivel del Perú y del Cusco, ¿ya? Entonces, incluso se ha visto de que el cáncer de colon puede llegar a más allá de 30 por cada 100.000 habitantes por año. ¿Ya? Y el cáncer de estómago también está presente como cáncer más frecuente del tracto gastrointestinal. De acuerdo a la edad, vamos a ver de que a partir de en algunos casos, hasta hace un tiempo, decía a partir de los 50 años, la incidencia de cáncer de colon era más alta. Pero ahora se ha visto de que cada vez está disminuyendo la edad y llega aproximadamente a partir de los 45 años que la incidencia está aumentando mucho más. En el Perú, de los 7 cánceres, inclusive es el quinto lugar de frecuencia de cáncer a nivel general y el segundo a nivel de neoplasias gastrointestinales. En el Cusco puede llegar hasta un promedio de edad de 58 años en promedio, con un rango entre 16 y 87 años. Una prevalencia en el Perú que puede llegar casi hasta 20 por cada 100.000 habitantes y es la quinta causa más frecuente en el Cusco. En su patogenia hay varios factores de riesgo, factores ambientales que van a condicionar la activación de ese cáncer. Una relación probable es la dieta, alimentos con alto contenido de grasa, frituras, bajo contenido de fibra. Una relación posible que se ha visto, una dieta baja en selenio, carcinógenos, mutágenos ambientales, fecapentanos, bacterias del colon, aminas heterocíclicas, carnes, pescado frito. Da una protección probable el consumo de fibra. Se ha visto de que esto cada vez está teniendo mayor incidencia entre el consumo de fibra puede ayudar a disminuir el riesgo del cáncer de colon. Otra protección posible, vegetales crucíferas, calcio y ácido fólico, alimentos ricos en carotenos, lo que son frutas, verduras, uso regular de aspirina y AINES, también puede ayudar en una protección posible, pero eso también puede condicionar a tener algunos otros factores como lesiones a nivel esofágico, del estómago, ¿no? El uso crónico de aspirina y sin erradicación de licor del flujo puede dar inclusive atrofia a nivel de la mucosa gástrica. Los factores de riesgo que también podemos encontrar es la historia personal de adenomas colorectales, es un paciente que venga con una colonoscopia y que tenga antecedentes de adenomas, ya sean múltiples, ya sean adenomas mayores a 1 centímetro, adenoma velloso de alto grado, con displasia, etc. Entonces, síndrome de poliposis gastrointestinal, historia personal y o familiar de cáncer de mama, útero y ovario está muy relacionado. Eso quiere decir mamá, hermana, tía, prima con cáncer de mama, prima hermana, o tía, la mamá de la hermana de la mamá, etc. Cuando se siente cáncer de mama, de útero, ovario, hay que siempre descartar también cáncer de estómago. Enfermedad inflamatoria intestinal, otras posibles causas, pacientes colecistectomizados. No es de que me operen la vesícula y voy a tener cáncer, no. Esto puede empezar a haber mayor riesgo de cáncer a partir de los 15 a 20 años después de la operación. Esófago de Barrett, gastrectomía subtotal, pacientes que han sido operados de cualquier tipo de cáncer de estómago también pueden condicionar a hacer cáncer de colon.
uterosigmoidectomía, ureterosigmoidectomía, mejor dicho, radioterapias por cáncer de cervix también pueden condicionar un factor carcinoide. Vamos a ver carcinógenos y susceptibilidad genética. Bueno, acá en la parte de abajo vamos a ver mejor. Vamos a ver que hay varias hipótesis de adenomas y carcinomas relacionados a la mutación de varios genes, el AMSEM, el COX-2, el KRAS, el P54. Me acuerdo de que estas mutaciones fueron por un examen de hace un par de años más o menos, hace 13 semestres. ¿Ya? ¿Cómo comienzan? Un epitelio normal, va a haber una proliferación, un adenoma pequeño, un adenoma grande y un carcinoma, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a empezar a haber mutaciones. Y la más importante, las KRAS y el gen P54 o 53, que va a condicionar a producir cáncer. La clasificación, cáncer de colon hereditario, cáncer de colon hereditario no polipoideo, un síndrome de Lynch tipo 1, tipo 2, donde Lynch tipo 1 hay una aparición temprana, Lynch tipo 2 está relacionado con el endometrio, ¿ya? Está asociado a adenocarcinomas no colónicos, cáncer de colon hereditario polipoideo, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Garner, síndrome de Turcot, cáncer de colon esporádico. Esta parte está teniendo cada vez más incidencia. Por eso es muy importante y los japoneses que manejan bastante cáncer de colon, cáncer de estómago, tienen mayor incidencia. Se está viendo de que cada vez las edades están acortándose más. En cáncer de colon, antiguamente, como repito, se pedía que sea un screening a partir de los 50 años. Actualmente se recomienda de que se haga el screening a partir de los 45 años. En cáncer de estómago de igual forma. Antes se recomendaba a partir de los 50, 55 años. En la actualidad inclusive se está recomendando hacer screening a partir de los 40 años en cáncer de estómago. Entonces, es importante hacerle entender a un paciente que muchas veces no tiene sintomatología alguna, pero sí tiene algunos antecedentes para activación de posible cáncer. Entonces hay que ver y hay que convencer al paciente de la importancia de hacer screening y buscar lesiones pequeñas para la extirpación, ¿no? Y prevenir el cáncer de colon. La localización más frecuente, vamos a ver de que es en la parte del sigmoides, en la parte del ciego y una parte del colon ascendente, que entre ellos pueden llegar hasta un 34%, sigmoides 35%, más el resto pueden llegar hasta casi un 50% de la posibilidad de hacer cáncer colorectal. En la patología, macroscópicamente vamos a ver lesiones polipoideas o mamelonadas, grandes lesiones exofíticas, polipoideas que crecen hacia la luz del intestino, especialmente en colon derecho. Puede haber lesiones estenosantes, anulares, pequeños, pero que causan estenosis, especialmente en colon izquierdo. Esto sí es importante que ustedes sepan. El colon izquierdo nos va a dar lesiones más estenosantes, o sea, problemas más obstructivos de sus obstrucciones intestinales. Pero el colon derecho no es muy estenosante. Son más polipoideas, pero dejan pasar la formación de las heces, ¿no? Hay lesiones ulceradas también que pueden tener. Entonces, un tumor polipoideo, mamelonado, donde vamos a encontrar lesiones proliferativas, una lesión con estenosis colónica. Y en la patología vamos a encontrar que pueden ser adenocarcinomas bien diferenciados, adenocarcinomas moderadamente diferenciados y adenocarcinomas pobremente diferenciados, ¿no? Entonces, lo más común es un adenocarcinoma moderadamente diferenciados, que puede llegar hasta un 60%. Entonces, este es bien diferenciado.
En histología, en un carcinoma indiferenciado. Otros tipos histológicos, vamos a ver los linfomas, que tienen una característica de diferenciación específica, tumor carcinoide. El cuadro clínico que vamos a tener va a ser de acuerdo a la localización. En un cáncer de colon derecho, vamos a ver que en general presenta pocos síntomas. Lo que sí va a presentar en su gran mayoría va a ser una anemia crónica, muchas veces una anemia moderada o severa. Dolor o molestias son muy vagas, leve dolor, leve incomodidad, especialmente en el abdomen derecho. En casos avanzados puede haber pérdida de peso, deterioro progresivo del estado general, palpación de una masa a nivel del abdomen derecho. Cuadros de obstrucción intestinal que no es muy frecuente, a no ser que haya un compromiso a nivel de la válvula ileocecal o a nivel del ángulo hepático. Pero problemas en el colon izquierdo, el paciente con colon izquierdo se va a presentar más dolor colónico en el abdomen inferior izquierdo e inferior izquierdo, que alivian la defecación, cambios con el hábito defecatorio, muchos de ellos van a presentar estreñimiento progresivo. Mientras más distal la lesión, mayor estreñimiento, alternancia defecatoria entre estreñimiento y diarreas, cuadros de obstrucción intestinal. Cuando hay el crecimiento del tumor, hemorragias digestivas bajas, muy frecuente al lado izquierdo más que al lado derecho. Y a nivel del cáncer de recto, vamos a ver rectorragia, mucorrea, diarrea matinal con expulsión de moco y o sangre en algunos casos, estreñimiento progresivo también por el estenosis o el compromiso de la lesión a nivel rectal, tenesmo rectal, disminución progresiva del diámetro de las heces van a ser cada vez más acintadas, dolor rectal, solo en etapas muy avanzadas, acompañadas muchos de ellos con estreñimiento o cuadros subobstructivos. Diagnóstico diferencial, hay varios diagnósticos diferenciales, los más comunes, tumores benignos en personas jóvenes, pólipos juveniles que crecen más allá de 4 o 5 centímetros en algunos casos, producen sangrado y producen cuadros subobstructivos. Diverticulitis o inflamación diverticular con algunas complicaciones como abscesos diverticulares, masas inflamatorias, endometriosis, estenosis como en enfermedad de Crohn, esquemas intestinales, secuelas de radioterapia, sangrado rectal por divertículos, colitis ulcerativa, cuadros infecciosos, úlcera rectal solitaria, especialmente en los pacientes añosos con estreñimiento crónico, hemorroides sangrantes, pacientes que presentan dolor abdominal y cambios en el hábito intestinal, o síndrome intestino irritable, enfermedad diverticular del colon y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hay varios cuadros que nos pueden asumir, inclusive acá lo que falta son lesiones de tuberculosis, ¿no? Entonces tuberculosis también va a producir cuadros sugestivos de tumor de cáncer colorectal. Es la gran simuladora de muchas enfermedades. La tuberculosis puede asemejarse a Crohn, a colitis ulcerativa, tumores, enfermedades diverticulares sangrantes, colitis infecciosa, etc., ¿no? Entonces, también tenemos que pensar en una enfermedad por tuberculosis intestinal. ¿Qué estudios diagnósticos? Screening para cáncer de colon rectal. A la cabeza podemos encontrar sangre oculta en heces, sigmoidoscopía flexible, se recomienda cada 5 años, pero en realidad es dependiendo qué es lo que se encuentre. Si hay lesiones menores, lesiones mayores, con displasia de alto grado, bajo grado, si se ha extirpado o no esa lesión, ese pólipo hiperplásico grande o un pólipo adenomatoso, etcétera, se puede hacer sigmoidoscopias flexibles en menos tiempo, inclusive cada 2 a 3 años, dependiendo del tamaño. Entonces, sangre oculta en heces, una sigmoidoscopía, la Sociedad Americana recomienda eso cada 5 años. Una radiografía de colon a doble contraste, especialmente los chinos, los japoneses son los que recomiendan porque el screening endoscópico para ellos costo-beneficio es mucho más alto. Colonoscopía cada 10 años, siempre y cuando no tengamos ninguna lesión.
La Sociedad Americana de Cáncer recomienda para la detección de cáncer colorectal ver la sangre oculta en las deposiciones en pacientes mayores de 50 años, en este caso mayores a 45 años. Algunos artículos, algunas recomendaciones que ya se está dando de acuerdo a la sociedad, a la guía japonesa de cáncer, sigmoidoscopías, de preferencia se tiene que llegar más allá de los 60 centímetros, a toda persona mayor de 50 años, dependiendo que se encuentre, inclusive de 3 a 5 años, ¿no? Mayor de 50 años, cada 3 a 5 años. Casco rectal para ver la característica de las deposiciones, si en algún momento presenta sangre o deposiciones con rectorragia o hematoquesia, que pueden ayudarnos a diferenciar a qué nivel podría estar el sangrado o la lesión. Inclusive la colonoscopia debe ser anual en pacientes con alto riesgo, pacientes en primer grado de cáncer colorectal, más de 10 años de historia de colitis ulcerativa idiopática, historias previas de cáncer colorectal o adenomas. Entonces, un paciente que se le ha encontrado adenoma, se le ha encontrado cáncer y se ha solucionado, se ha operado, entonces se puede hacer screening cada año inclusive, máximo cada 2 años, ¿no? Sangre oculta en esas nos va a ayudarnos a detectar inclusive menos de 5 cc de sangre a nivel intestinal. Entonces el TB, es importante, el test de Guayaco también, test basado en porfirina, test inmunoquímicos. Hay un test inmunológico que está relacionado a un test inmunoquímico, ya que detecta exclusivamente sangre o hemoglobina de sangre humana. El costo es mucho mayor, pero podemos utilizar el test de TB simple, que nos va a ayudarnos a detectar también sangre oculta en heces, pero con una dieta TB, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la dieta TB? Mínimo 3 días de dieta sin carnes ni derivados de carnes de cualquier tipo, carne de pescado, de chancho, de pollo, de, de cuy, de cordero, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante, eso sí, definir que el paciente no coma 3 días y al cuarto día se puede hacer un TB, en ese es un TB simple, ¿no? Y tiene mayor sensibilidad que un TB en cualquier momento. ¿Qué otro examen? Colonoscopía. Hay una colonoscopía virtual, una colonoscopía por tomografía, donde se hace una exclusión colónico y nos ayuda a ver lesiones en colon. La diferencia es de que una colonoscopía flexible, al momento de ingresar podemos hacer una toma de biopsia o caracterizar mejor la lesión, pero una colonoscopia virtual lo que sí vamos a ver es posiblemente una lesión, pero la caracterización diferencial no se va a hacer, ¿no? Ni tampoco la toma de biopsia. Un enema varitado a doble contraste, que eso, como repito, mayormente los chinos, los japoneses son los que manejan este tipo de screening, ya que allá la alta tasa de cáncer de colon es mayor, tiene una alta tasa de cáncer de colon, y el costo-beneficio o el costo de manejo en una colonoscopia en relación a un enema varitado doble contraste es más barato el enema varitado doble contraste, ¿no? Costo-beneficio les conviene hacer esto. La tomografía nos ayuda a hacer un estadiaje, es importante esto. Muchas veces cometemos ese error. Paciente que encontramos con cáncer de colon o con una lesión en el colon por colonoscopía, lo que pasa es de que lo único que le pedimos es una tomografía de abdomen. Entonces, no tenemos que hacer eso. Si por colonoscopía ya se encontró una lesión, posiblemente un NM de colon, hay que estadiar lo más antes al paciente. Hay que pedir una tomografía tóraco-abdominopélvica para estadiar al paciente. Vamos a ver cuál es el estadiaje. Y de acuerdo a eso, ver el pronóstico y el manejo del paciente. De igual forma, en cáncer de estómago. En cáncer de estómago, la tomografía para estadiaje es tóraco-abdominopélvica. No solamente pidamos una tomografía abdominal. ¿Ya? La endosonografía o la endoscopía,
que va a ayudar a ver infiltración y descartar que no sea un cáncer in situ, ¿no? Los marcadores tumorales son un tanto inespecíficos, especialmente el CEA. Hace 2 semanas hemos tenido un caso clínico con un posible cáncer de colon y no les miento, se le ha pedido inclusive hasta CA 125, paciente varón. Es absurdo pedir algunos marcadores para pensar en cáncer de colon. El único marcador que nos podría ayudar sería el CA, ¿no? Pero inclusive para diagnóstico no es específico. Nos puede ayudar sí en el seguimiento post cirugía. Entonces, o puede exéresis del tumor, ¿no? Entonces hay que ver realmente qué es lo que vamos a pedir y no estar pidiendo por las puras marcadores tumorales. Acá vamos a ver que en colonoscopia vamos a encontrar lesiones proliferativas, ulcerativas, estenosantes, y se puede caracterizar mejor la lesión, y se toma la biopsia y se define frente a qué paciente estamos. Una colonoscopia virtual, vamos a ver que si hay una depresión, posiblemente una úlcera, que en la colonoscopia se caracteriza mejor una lesión proliferativa, al parecer no es una ulcerada, sino es una zona estenosante, etcétera, ¿no? En la radiografía doble contraste vamos a ver lesiones estenóticas aquí en el colon transverso. Este es el signo de la manzana mordida. Es como si se hubiera mordido una manzana, ¿no? Entonces igual también acá una estenosis. De igual forma acá lesiones con una tomografía, una radiografía doble contraste y se pinta la lesión donde está la estenosis. Y esa estenosis nos indica de que el tumor va en este sentido, ¿no? Este es un tumor mucho más amplio, con estenosis mucho más franca, de igual forma acá. Esta es una colonoscopia virtual, donde vamos a ver una estenosis del colon a este nivel, que se caracteriza cuando se hace una exclusión colónica, se ve mucho más esa estenosis, y se puede caracterizar el tipo de lesión que pueda tener. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que medir o que ver? Es la metástasis que pueda tener estos pacientes. Una metástasis de un cáncer colorectal más frecuentemente es a nivel de hígado, puede llegar hasta un 60%, hacia ganglios linfáticos abdominales, pulmón, peritoneo, ovario, glándulas suprarrenales, pleura, huesos, cerebro. Es muy raro, pero sí hay que definir pulmón, una tomografía tóraco, abdominal y pélvica, la parte de ovarios, ¿no? Entonces, esto sí nos va a ayudarnos a hacer un estadiaje mayor, ya que hasta los ovarios pueden llegar casi a un 18%, 28, 38% de metástasis en los pacientes con cáncer de colon. Acá vemos lesiones metastásicas a nivel hepático, paciente con ascitis e infiltración a nivel de los omentos, infiltración peritoneal, metástasis pulmonar con un nódulo a nivel pulmonar en pulmón izquierdo. El estadiaje y el pronóstico va a ser importante en este tipo de pacientes. Para eso tenemos que actuar lo más antes posible y hacer las tomografías respectivas. De acuerdo a la clasificación de Dunkel, vamos a ver un estadio ABCD, tumor limitado, tumor comprometido sobre los tejidos pericólicos o perirectales, metástasis ganglionares, compromiso a otros órganos, metástasis a distancia, etc. Acá vamos a ver que el tumor in situ llega básicamente en la mucosa y se puede hacer inclusive mucosectomías, donde ya no es necesario hacer una resección colónica por cirugía. De acuerdo a la clasificación ABCD, una clasificación A puede llegar hasta una submucosa y una C puede llegar hasta ganglios pericólicos. Entonces el pronóstico es menor a los 5 años, a mayor estadiaje, menor pronóstico,
cáncer in situ puede llegar hasta un 100% de pronóstico de sobrevida a los 5 años y así sucesivamente hasta un 44% si tiene un estadio C o 2C, ¿no? Bueno, esta es la prevalencia, de igual forma, de acuerdo a la clasificación de Dunkes, a un 100% o un estadio A. El estadiaje del TNM, que es el más utilizado a nivel mundial, a nivel internacional, vamos a ver de que para el estadiaje vamos a evaluar 3 puntos importantes: la infiltración del tumor, la metástasis ganglionar y la metástasis a distancia. Entonces, cuando no hay infiltración de tumor es un T0, cuando hay tumor in situ hacia la parte de la mucosa y se puede hacer mucosectomías, llega a ser un TIS o tumoración in situ. T1 al T4 vamos a ver de acuerdo a la infiltración que puede llegar hacia órganos vecinos. De N0 a N2 vamos a ver el compromiso ganglionar. N2 teniendo más de 4 más ganglios pericólicos o perirectales comprometidos, y M0 y M1 metástasis a distancia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a hacer un estadiaje de 0, 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a las combinaciones que vamos a ver acá. Y ese estadiaje nos va a dar un pronóstico a los 5 años, el cual en un estadio 1 a 3 es potencialmente curable, el 1 y el 2 mucho más aún. El estadiaje y la sobrevida de 1 y 2 puede llegar hasta un 75 a 90%, un estadio 4 hasta un 60% y un estadio 5, o mejor dicho, un estadio 3 hasta un 60% y un estadio 4 es muy raro que viva más de 5 años y su media en sobrevida pues es aproximadamente de 1 a 2 años. Y un estadio 4 no se considera curable, ya que el compromiso es mayor e incluso hay metástasis a distancia, ¿no? El tratamiento para un cáncer de colon es netamente quirúrgico cuando el compromiso no es in situ, no es un cáncer in situ, pero cuando tenemos un cáncer in situ, entonces se puede hacer una mucosectomía y el tratamiento es endoscópico. Sin embargo, casi un 50% puede tener recaídas. A menor estadiaje, menor posibilidad de recaídas. A mayor estadiaje, en estadio 2, 3, inclusive 3 más que 2, las recaídas son más frecuentes. Las técnicas quirúrgicas que se van a utilizar van a ser la semicolectomía, ya sea izquierda, derecha, más resección de ganglios regionales de colon para ver el compromiso ganglional. De acuerdo a eso, estadiar mejor a nuestro paciente. Puede haber una incisión mesorrectal total a nivel de recto, dependiendo del compromiso del tumor. Acá vemos una hemicolectomía derecha que compromete todo el colon derecho, inclusive una parte del colon transverso. Y se hace una resección, una hemicolectomía derecha y una anastomosis término lateral del colon con el intestino delgado con el ilion terminal. Se puede hacer una hemicolectomía izquierda y una anastomosis término terminal, una sigmoidectomía, de igual forma, una anastomosis término terminal o una resección de recto con una preservación del esfínter dependiendo del compromiso del tumor, y se puede hacer un plunge, que es una cirugía especial para tratar de unir el esfínter con la parte distal del colon remanente. Ya en la parte de la quimioterapia hay varios tratamientos de quimioterapia. Uno de los más utilizados es la combinación de oxaliplatino y 5-fluoruracilo, que se ha visto de que hay una mayor tasa de respuesta hasta el momento en esta combinación de la quimioterapia. Radioterapia no se ha visto de que haya una buena efectividad, pero sí se puede manejar en algunos casos dependiendo del
de riesgo del paciente puede ser cuando tenga un paciente un T4, T3 o un N1, N2. Hay algunos estudios que están considerando utilizar radioterapia, pero de forma regular no se utiliza. Ya, chicos, entonces, eso es en relación de cáncer de colon. Vamos a ver ahora enfermedad anorrectal con exposición. Entonces, ¿alguna pregunta en relación al cáncer de colon? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en cáncer de colon? Básicamente es hacer un diagnóstico adecuado, hacer un estadiaje lo más antes posible, ver la parte del screening, paciente mayor de 45 años, recomendarles un screening mínimo o inicial a los 45 años, y dependiendo qué es lo que se encuentre o dependiendo de los antecedentes familiares, se puede programar controles respectivos, ¿no? Paciente que tiene antecedentes de cáncer, historia familiar, colitis ulcerativa, más allá de 10 años, etcétera, etcétera. Se puede hacer inclusive screening cada año. Y dependiendo de la lesión, dependiendo de lo que se encuentra a nivel de las lesiones adenomatosas o hiperplásicas y del tamaño que se encuentre, se puede hacer controles de 3 a 5 años, ¿no? Ya, chicos, ¿alguna pregunta en relación al cáncer? Doctor, buenas noches. Sí, una duda. Elida Gutiérrez, dime. Doctor, los pacientes que presentan pólipos a repetición, ¿pueden presentar o pueden predisponerse para el cáncer de colon? Sí, dependiendo qué tipo de pólipos estemos encontrando. Si son pólipos adenomatosos y dependiendo del tamaño, hay que hacer controles permanentes, ¿no? Lo cierto es que casi entre un 20 y 25% de los pacientes que hacen o que presentan pólipos adenomatosos tienen el riesgo de hacer cáncer, y no solamente cáncer de colon, sino cáncer de estómago o donde se encuentre el pólipo adenomatoso, ¿no? Entonces, en ese caso hay que hacer controles mucho más repetitivos, ya que este riesgo es más alto. Entonces, no sabemos si el paciente, a ciencia cierta, es el indicado de que va a ser con su pólipo adenomatoso un cáncer, ¿no? Pero el riesgo puede llegar hasta un 20-25%. Entonces, es mejor hacer la colonoscopía, hacer los screening y la resección del pólipo adenomatoso, ¿no? Si es un hiperplásico, podemos estar un poco más tranquilos, pero igual hay que hacer controles dependiendo del tamaño del pólipo hiperplásico. Si el pólipo hiperplásico es más allá de 10 milímetros, es mejor hacer controles de 1 a 2 años. Pero si el pólipo hiperplásico son pequeños, entonces muchos de ellos son pólipos hiperplásicos que son muy frecuentes a nivel de rectos sigmoides. Entonces se puede hacer controles después de 3 a 5 años, ¿no? Eso sería en relación a los pólipos. Ya, doctor, muchas gracias. A no ser que tengamos la enfermedad de poliposis familiar. En ese caso sí hay que hacer controles mucho más repetitivos y tratar de descartar pues cáncer lo más antes posible, ¿no? Porque tienen alta probabilidad de hacer cáncer de colon, de estómago, o a nivel intestinal. ¿Alguna otra consulta, chicos? Algo, a ver, creo que hay un mensaje en el chat. Bueno, todos dicen presente, presente, mano. Allá. Pero solamente 30 han dicho presente. Los demás están ausentes. Están durmiendo. Ya, chicos, entonces ahora lo que vamos a continuar va a ser la exposición, el grupo 3. A ver, el grupo 3. ¿Quién va a exponer el grupo 3? Está ya. A ver, vayan presentando. Narayana. ¿Quién es la que expone?
Sí, doctor, vamos a exponer 3 personas. Enrique Guamaní, Luis Arias y mi persona, Narayana. Narayana, ya Narayana. Entonces, continúen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a seguir con el seminario de enfermedad anorrectal. Siguiente, por favor. Ya, una cosita, chicos. Tienen 25 minutos, si es 20 minutos mejor. ¿Ya? ¿Cuántas diapositivas son las que tienen? 59. Ya, unos 25 minutos. Ya, doctor. ¿Ya? Cosas puntuales, importantes, interesantes que tenemos que tomar en cuenta un paciente con problema anorrectal. ¿Ya? Siga. Ya, doctor. Empezando por describir los principales síntomas de la patología anorrectal, tenemos la rectorragia, bueno, que es la emisión de sangre roja por el ano. También podemos ver el dolor, como la proctalgia, que es un espasmo. Y en el dolor debemos ver la duración, la intensidad y si se asocia con emisión de sangre o pus. También tenemos la alteración del ritmo intestinal, como en la diarrea o el estreñimiento, y el tenesmo rectal, que es la necesidad persistente de hacer deposiciones. Siguiente, por favor. También tenemos el prolapso, como las tumoraciones, los pólipos y las hemorroides. También la incontinencia, que es la incapacidad del control voluntario de la emisión de heces y gases. También la urgencia defecatoria, que es la necesidad imperiosa por defecar. También tenemos el prurito, que puede ser agudo o crónico, y secundaria o idiopático. También las tumoraciones o masas, como las tumoraciones perianales dolorosas, las induraciones en área sacrocoxigia, y las tumoraciones anorrectales propiamente. Y también las emisiones de secreciones por el ano, que pueden ser secreciones acuosas, mucosas o purulentas. Siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro vamos a poder ver los hallazgos clínicos y los diagnósticos sugestivos. Por ejemplo, si tenemos un tipo de dolor continuo, tenemos un hallazgo de tumefacción perianal más fluctuación, podemos sospechar de un absceso. Si tenemos nódulos anales, podemos sospechar de hemorroides. Si tenemos una inspección normal con fiebre, puede ser un absceso submucoso, puede ser criptitis o prostatitis aguda. Si tenemos una inspección normal sin fiebre y con alteraciones de ritmo, puede ser una sospecha de neoplasia de recto. Y si tenemos una inspección normal con estreñimiento y es en ancianos, puede ser un fecaloma, que es una acumulación de heces en el recto. Y si el tipo de dolor es discontinuo y tenemos un hallazgo como una hemorragia post-defecación, podemos sospechar de una fisura anal. Siguiente, por favor. Ahora, en la exploración de la región anorrectal, bueno, la región anorrectal es fácilmente accesible al estudio morfológico mediante la inspección anal, el tacto rectal y la exploración instrumental. Empezando por la inspección anal y la palpación, en la piel perianal y el ano deben observarse con una luz potente. Se separan las nalgas con suavidad tanto en reposo como durante el esfuerzo defecatorio, ya que así podemos descubrir lesiones dermatológicas, cicatrices, orificios fistulosos, fisuras, hemorroides y tumores. Ahora, la posición del paciente para la exploración es recomendable la posición lateral de Sims o la genopectoral. Un dato más que tenemos es que la tos y la estimulación perineal producen una contracción refleja de la musculatura estriada que puede ser abolida en diferentes neuropatías. Siguiente. El descenso perineal y el prolapso mucoso rectal y el rectocele o cistocele se puede observar de mejor manera con la maniobra del esfuerzo defecatorio o valsalva en cuclillas. Ahora, en la palpación perineal podremos reconocer las zonas induradas dolorosas, trayectos fistulosos o sospechar de una sección de cabos esfinterianos. Ahora, en el tacto rectal se debe revisar de modo sistemático el canal anal. Circunferencialmente también podemos ver la mucosa rectal y las estructuras perirrectales. Esta técnica se realiza con el dedo índice
enguantado, bien lubricado, y después de explicar la exploración al paciente, el dedo se introduce lentamente apoyado en la comisura anterior del margen anal. Y así podemos examinar el tono esfinteriano en reposo y tras contracción voluntaria, también la existencia de anomalías estructurales y también las características de las heces. Siguiente. Siguiente. En la anoscopía podemos... No, la anterior. En la anoscopía tenemos que es el examen visual de los últimos 10 centímetros del recto y del canal anal. En esta técnica, bueno, la introducción debe ser suave y siempre con el obturador bien lubricado. Y esto es útil para el diagnóstico de los procesos no funcionales del canal anal, también para el diagnóstico de úlceras rectales y tumores distales del recto, también para la toma de biopsias. Ahora también tenemos la rectosigmoidoscopía rígida, que es una técnica de mayor valor en la patología no rectal, que puede llegar a examinar hasta unos 20 a 25 centímetros del margen anal externo, y esto es útil para el diagnóstico de neoplasias y proctosigmoiditis, también para la práctica de la biopsia y toma de muestra para cultivos. Siguiente, por favor. Ya. En la exploración complementaria morfológica y funcional tenemos también la manometría no rectal, donde se va a objetivar las presiones generadas por los esfínteres anales en reposo y en contracción voluntaria, y ver los componentes liso y estriado del complejo esfinteriano, la longitud de la zona presiva, la sensibilidad rectal a la distensión, la distensibilidad o compliancia rectal, también la presencia o ausencia de reflejo rectoanal inhibitorio. En esta técnica, bueno, mide la presión en distintos puntos del canal anal, desde el recto hasta el margen anal. Primero un reposo para valorar el tono y luego se pide al paciente que realice una contracción voluntaria. Y esto va a ser útil para la diferenciación de las diversas alteraciones motoras, también estudiar la sensibilidad rectal y valorar la capacidad expulsiva de los pacientes con estreñimiento distal. Siguiente. Ya. En las pruebas electrofisiológicas tenemos la electromiografía, que es el registro de la actividad eléctrica de la musculatura esfinteriana estriada, y también la latencia del nervio pudendo, que proporciona la información cuantitativa sobre el daño del nervio pudendo, y así evaluar la integridad del sistema neuromuscular y la localización de una lesión muscular o nerviosa. También tenemos la defecografía, que se usa para la valoración radiológica dinámica del vaciamiento rectal. Y bueno, en sus indicaciones están las patologías del suelo del completo o de mucosa, y también el estudio de estreñimiento de causa distal. Y la interpretación de las imágenes anatómicas se debe correlacionar adecuadamente con la valoración funcional. Siguiente. Ahora, en la ultrasonografía intranal, intrarrectal, primero, está indicado en pacientes con incontinencia anal, sospecha de colecciones del canal anal y en pacientes con dolor anal no filiado. Y se usa para valorar la integridad anatómica de los esfínteres en los estudios de incontinencia por lesiones esfinterianas. También cuantifica los grados de separación de los cabos esfinterianos y la valoración postoperatoria de la integridad de la reparación. Esta técnica, bueno, es mediante un transductor ultrasonográfico de 360 grados que permite obtener imágenes circunferenciales de las estructuras anatómicas del canal anal. Y, bueno, va a ayudar a evaluar lesiones estructurales, trayectos fistulosos y abscesos. Siguiente. Ahora, en la enfermedad hemorroidal, primero empezando por las hemorroides, que son estructuras fisiológicas constituidas por plexos vasculares arteriovenosos que forman un almohadillado a lo largo del canal anal. Ocasionan síntomas cuando presentan alteraciones estructurales del tejido hemorroidal, como una dilatación. Y bueno, la enfermedad hemorroidal es la dilatación de los paquetes hemorroidales localizados en la parte terminal del recto
o el conducto anal y el ano. Ahora, los factores predisponentes que tenemos vendrían a ser la herencia, también factores anatómicos, profesionales, o también podría ser la diarrea y el estreñimiento, que producen esfuerzo que condicionan la dilatación del paquete hemorroidal. Siguiente. Ya. Epidemiológicamente resaltamos que primero es el primer lugar de la patología rectal. También tenemos una prevalencia de 3 a 27%, del cual el 4% son sintomáticos. También la prevalencia fue igual en ambos sexos y una incidencia entre los 45 y 65 años. Y también que está asociada al bajo consumo de fibra, al esfuerzo prolongado, estreñimiento y diarrea. Y en la etiología mencionamos la estacionalidad, la ocupación, enfermedades psiquiátricas, tradiciones culturales, la ropa ajustada, también los hábitos alimentarios, la postura erguida, la herencia genética, también podría ser el síndrome de intestino irritable y anomalías en el tono del esfínter. Y entre los factores de riesgo encontramos los cambios hormonales durante el embarazo, la lactancia, el envejecimiento, una dieta baja en fibra o falta de fibra, con diarrea crónica, el coito anal, estreñimiento y esfuerzos prolongados durante la defecación. Siguiente. Ahora, en la clasificación de las hemorroides, primero tenemos las hemorroides externas, que se sitúan por debajo de la línea dentada y están cubiertas por el anodermo y con epitelio escamoso. Se presentan con uno o varios nódulos que suelen ser asintomáticos y pueden causar prurito, que puede ser intenso si se trombosan. También tenemos las hemorroides internas, que se sitúan por encima de la línea dentada y están cubiertas por la mucosa rectal y con epitelio de transición columnar. Y los signos principales vienen a ser la rectorragia y el prolapso, como consecuencia de la irritación de la mucosa prolapsada. Y también vamos a tener las hemorroides mixtas, que son las hemorroides que se reúnen clínica, anatómicamente, elementos de los dos grupos externos e internos. Ahora también tenemos la clasificación según los grados, que el grado 1 vendría a ser con síntomas de hemorragia, y los signos de vasos hemorroidales eminentes, sin prolapso y mínima dilatación venosa. El grado 2 con síntomas de hemorragia, el signo del prolapso de Valsalva y reducción espontánea. El grado 3 con prurito, hemorragia y prolapso, y signos de prolapso de Valsalva, y va a requerir una reducción digital. Y el grado 4, que es una hemorragia con prolapso y prurito y con signos de prolapso crónico y una reducción digital inefectiva. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas, 40% de estos casos van a ser asintomáticos, pero los síntomas más frecuentes vienen a ser la rectorragia, el prolapso, las secreciones, que podemos ver en el grado 3 y 4. También tenemos el prurito anal, el dolor, que puede ser ardor e irritación, que se presenta casi siempre asociado a las complicaciones, y también anemia por la hemorragia abundante o constante. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones tenemos la trombosis hemorroidal, que es más frecuente por la obstrucción de la circulación de las hemorroides externas en el surco interesfintérico. El principal síntoma es el dolor de aparición brusca acompañado de tumoración perianal. También tenemos como complicación la trombosis hemorroidal múltiple o masiva, que es la complicación poco frecuente. Consiste en la trombosis de 2 o más paquetes hemorroidales y se acompaña de dolor intenso, edema y dificultad para evacuar. Y también como complicación tenemos las hemorroides estranguladas, que es la enfermedad hemorroidal prolapsada que se inflama secundariamente por la disminución del flujo sanguíneo debido a un espasmo severo del esfínter. Siguiente. En el diagnóstico, bueno, se da gracias a una buena anamnesis y una buena exploración física. Esto nos va a ayudar a descartar otras patologías
siendo la más importante el cáncer de recto. La exploración incluirá el tacto rectal, la anoscopía, la rectosigmoidoscopía rígida y, bueno, también se solicitará una colonoscopia completa ante cualquier síntoma inusual. También antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorectal, o también edad superior a los 40 años. Y las papilas o pólipos rectales pueden ser confundidos con hemorroides. Ahora, la exploración física es relevante, bueno, en esta va a ser relevante diagnosticar la presencia de una fisura anal en casos de rectorragias y descartar de manera rápida un cáncer de recto. Siguiente. Bueno, en la exploración física, primero en la inspección se inicia la inspección de la zona anal y perianal. Es esencial ya que el diagnóstico de varias patologías se hace como mirar una trombosis hemorroidal, también condilomas acuminados, masas tumorales. Bueno, la palpación se procede delicadamente a palpar la zona perianal en busca de dolor, la tumefacción, abscesos y trayectos fistulosos. Y bueno, el tacto rectal puede ser superficial, donde valoramos la tonicidad del esfínter y presencia del dolor, y el tacto rectal profundo, que valoramos la presencia de masas tumorales duras o ulceradas. Siguiente. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el cáncer de recto. El síntoma que más se confunde es el sangrado sin dolor, que se atribuye a las hemorroides internas. También tenemos las papilas anales hipertróficas, que son formaciones duras, móviles, que pueden prolapsarse por el orificio anal y confundir al paciente con hemorroides. Tenemos los pólipos rectales pediculados, cuando un pólipo rectal tiene un pedículo largo que puede ubicarse en la parte superior del canal anal, pero se le diferencia claramente por su superficie afrutillada y sangrante. Y también tenemos el prolapso rectal, que se confunde con hemorroides internas prolapsadas o trombosis hemorroidal externa. Sin embargo, su característica, la anterior, sin embargo, su característica mucosa brillante distribuida en círculos, también la presencia de luz central, el espesor de la pared rectal y la presencia del surco es lo que lo diferencia. Siguiente, por favor. En el tratamiento, primero en el tratamiento médico, tenemos medidas higiénico-dietéticas y que eviten el sedentarismo. También la dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos, suplementos de fibra, baños de asiento con agua templada, también los corticoides y anestésicos tópicos que se recomienda no usarlos durante más de 5 a 7 días. También los estudios actuales tienen bajo nivel de evidencia de la utilidad de los flebotónicos. Ahora, dentro de los criterios de referencia al segundo nivel de atención, tenemos hemorroides grado 3 y 4, también tratamiento, bueno, en hemorroides grado 3 y 4 el tratamiento será quirúrgico. En hemorroides grado 1 y 2, refractarias al tratamiento médico, las medidas van a ser generales, el tratamiento local y tratamiento farmacológico. Ahora, en la hemorragia por vía rectal abundante, hemorragia por vía rectal y abundante, también tenemos el otro criterio que vendría a ser hemorragia por vía rectal leve pero constante y trombosis única o múltiple. Siguiente. En el tratamiento no operable tenemos la escleroterapia, que se recomienda actualmente como opción de tratamiento para las hemorroides de primer y segundo grado. También tenemos la ligadura con banda elástica en las hemorroides, que es por la técnica de Barrón, que consiste en la colocación de una ligadura elástica en la base de las hemorroides para el tratamiento de hemorroides sintomáticas de grado 1, 2 y 3. Y también tenemos la coagulación infrarroja. La coagulación infrarroja produce una radiación infrarroja que coagula el tejido y evaporiza el agua de la célula, causando la concentración de la masa hemorroidal.
Y también acá tenemos el tratamiento no operable, que tenemos la hemorroidectomía, que, bueno, la hemorroidectomía con escisión es el tratamiento efectivo para las hemorroides con las más bajas tasas de recurrencia en comparación con otras modalidades. También tenemos la aplicatura, que es capaz de restaurar los cojinetes anales a su posición normal, sin escisión, y este procedimiento implica sobrehilar la masa hemorroidal atacando un nudo, atando un nudo en el pedículo vascular más alto. También tenemos la ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler, que es una nueva técnica basada en la ligadura guiada por Doppler a las ramas terminales de la arteria hemorroidal superior. También tenemos la hemorroidectomía con engrapadora para hemorragias con prolapso, que implica escisión en forma de un anillo circunferencial de la mucosa 4 centímetros por encima de la línea dentada usando una engrapadora circular. Esto va a interrumpir los vasos hemorroidales superiores y restaurar los tejidos hemorroidales de regreso a su posición anatómica. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de patologías. En general vamos a describir rápidamente lo que es la fisura anal, la fístula, los abscesos. No sé si ya sí se está viendo la pantalla. Ya, vamos a empezar con lo que es la fisura anal. En general, nosotros para ver la fisura anal debemos recordar que este viene a ser un desgarro longitudinal en el canal anal. Recordemos también que nosotros podemos clasificar esta fisura anal. A ver. Importante es que esta enfermedad primaria idiopática va a presentarse en un 90% en la línea media posterior. Recordemos que el canal anal tiene una circunferencia de 360 grados, entonces podríamos hacer una división en cuadrantes de 90, 90, 90, 90, y esto nos va a permitir determinar la localización más frecuente. Lo que debemos recordar es un desgarro en la línea posterior, lo más frecuente. ¿Y cuál es la causa asociada? Pues el estreñimiento y el traumatismo del canal anal. Es importante esto porque nos va a ayudar para el tratamiento o el manejo de la fisura. En general, si nosotros vemos esta imagen, vemos que es un pequeño desgarro. En general, ya les he dicho dónde es más frecuente. ¿Y cómo es que yo a la exploración puedo definir si es aguda o crónica? En general, la aguda vamos a ver la media eritematosa con presencia de sangre, y la de tipo crónico la vamos a asociar a un colgajo de piel asociada a esta fisura misma. Esta, que es la de tipo crónico, va a tener una proyección o un tiempo de más de 6 semanas. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes es el dolor que refiere el paciente, y también que el paciente refiere que tras el proceso defecatorio en el papel higiénico encuentra manchas de sangre rojo vivo. Eso es lo más característico, pero que podemos encontrar también prurito y secreción mucosanal. Entonces, ¿cómo es que yo hago el diagnóstico en sí? En general, una anamnesis en la cual te refieran dolor, sangrado rojo vivo, y a la exploración podemos ayudarnos para ver este tipo de colgajos de piel que les decía asociados a la fisura, para ver si es de tipo agudo o crónico. Podemos encontrar estos, y si nosotros encontramos una fisura en la región anterior o en la región lateral del canal anal, pues tenemos que ver las causas secundarias, y las primarias ya les dije que es lo más frecuente. El tratamiento, nosotros lo vamos a dividir de acuerdo a si la fisura es aguda o es crónica. En el caso de que sea aguda, lo que vamos a hacer es, les decía, estreñimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Ablandamos las heces. Mediante una dieta, el uso de laxantes, se recomienda también la práctica del baño de asiento, y asimismo nosotros podemos hacer también lo que es el manejo del dolor con anestésicos locales. Y si es una fisura crónica en la cual ya haya una hipertensión o una mayor presión en el esfínter interno, necesitamos hacer este tipo de operaciones, que es la esfinterectomía, o reducir la presión farmacológica con bloqueadores de canales de calcio o el uso de nitratos. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la proctitis y la proctocolitis. Procto es ano y itis hemos visto que es inflamación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La única diferencia es la proyección en lo que es la longitud. En general, la proctitis se asocia a 10 a 12 centímetros distales del recto, y la proctocolitis a 15 centímetros. No se escucha, Narayana. No sé qué ha pasado. Se ha bloqueado, parece, tu audio.
¿Cómo estás, Narayana? Doctor, Doctor, ¿le la puedo sala sí decir está mi cómo? compañera. Ahorita se va a volver a conectar. Ya, está bien, esperamos. Doctor, disculpe, el sistema me había votado, pero estaba describiéndoles lo que es No. la... ¿Perdón? Sí, sigue. Ya, perdón. Estaba describiéndoles lo que es la proctitis y la proctocolitis. En general, lo que les decía es que son enfermedades inflamatorias del canal anal y que se asocian a enfermedades de transmisión sexual. Esto vamos a ver, la principal característica, la diferencia entre la proctitis y la proctocolitis es no solo la longitud en la cual vaya a ocupar la lesión, sino también que la proctitis puede asociarse a tenesmo y estreñimiento y la proctocolitis a un proceso diarreico. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, en general, les decía, aquí tenemos la diferencia longitudinal y lo más característico es que el paciente va a referir un dolor rectoanal, va a tener estas secreciones, ya sean sanguinolentas o purulentas, y característico, ¿no? Proctitis, un tenesmo estreñimiento, y proctocolitis, un proceso diarreico. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Nosotros vamos a ver que les decía que era una causa de transmisión sexual. En el caso de la proctitis se asocia al coito anal receptivo, por ejemplo, en la práctica homosexual o entre otras, ¿no? En la cual nosotros vayamos a ver como principales agentes infecciosos tanto la Neisseria como la Clamidia trachomatis. ¿Es importante? Sí. Para la parte de la proctocolitis también vamos a tener otras bacterias también importantes, ¿no? Como la Campylobacter, Shigella, la Salmonella. Entonces, en general, la proctitis, que es lo mismo que les he mencionado anteriormente, se va a asociar a la Neisseria gonorrea y a la Clamidia trachomatis. Por eso es que en un tratamiento empírico vamos a aplicar antibioterapia para estos dos inicialmente antes de que salga nuestro cultivo, que vendría a ser pues la prueba como el gold estándar antes de dar un tratamiento específico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Les decía, podíamos tener la causa infecciosa, que las principales ya les he mencionado, una enfermedad intestinal inflamatoria, radioterapia para tratar el cáncer. Veíamos que el recto y la próstata, por ejemplo, están muy cerca. Entonces, a un paciente que tenga cáncer de próstata y le estén haciendo radioterapia, podemos ver una lesión, ¿no? Y se asocia a la proctitis. Y en general, la industria por alimentos proteicos, que se asocia más a lo que es la lactosa y la leche. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la proctitis? Una úlcera, anemia y fístulas. Y en el caso de la proctocolitis, que va a ser una que va a llegar hasta la unión recto-sigmoidea, vamos a tener, les decía, el Campylobacter, la Shigella, entre otros, como principales agentes infecciosos. Entonces debemos hacer un cuadro de descarte con lo que son enfermedades inflamatorias intestinales para la proctitis, porque se confunde mucho, ¿no? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y con la que es la proctitis, ya sea por Clamidia trachomatis. Dentro de lo que es el diagnóstico es importante el cultivo para lo que es la proctitis y la proctocolitis, pero inicialmente podemos empezar con un tratamiento empírico. Lo más característico es un tratamiento específico, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo hago el diagnóstico? Puedo hacer un análisis de sangre para ver si hay un proceso infeccioso o para ver si hay anemia por la pérdida de sangre, decíamos que habían secreciones, un análisis de las heces, un copro parasitológico, entre otros, para determinar un coprocultivo, ¿no? Entre lo que son los exámenes de imágenes podemos usar una sigmoidoscopía o una colonoscopía y en general otros exámenes para determinar si hay algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Pasamos a lo que es el tratamiento. Inicialmente, si nosotros veíamos la mayoría de proctitis y proctocolitis, las podemos empezar con lo que nosotros suponemos o con lo que creemos que es el agente causal. Si es una enfermedad de transmisión sexual asociada a proctitis, se empieza con lo que es ceftriaxona y doxiciclina. Una cubre lo que es el gonococo inicialmente y la doxiciclina para la cobertura de la Clamidia trachomatis. Entonces, esto va a ser importante. Y para lo que es, por ejemplo, una enfermedad viral que sospechemos como es el virus de transmisión sexual, podemos usar un aciclovir. Y en general ese es el tratamiento, manejo antibiótico y ver la respuesta, ¿no? Ahora pasamos a lo que es el absceso y posteriormente vamos a ver la fístula. ¿Por qué es que les menciono los dos? Porque vamos a encontrarlo dentro de lo que son las enfermedades supurativas. Inicialmente el absceso va a ser el proceso agudo y posteriormente la fístula va a ser como el proceso crónico o la complicación del absceso.
En el absceso, para tratar de demorarnos menos, nosotros vamos a irnos al reconocimiento de recto y vamos a reconocer estas partes importantes. La unión entre recto y el canal anal va a estar dada por lo que es una línea, que tiene la línea pectínea, que tiene forma de peine. Alrededor de esta vamos a tener las columnas de Morgagni, que van a ser, como se diría, los drenes de las criptas, unas criptas que son las criptas de Chiari. En estas criptas, que se las voy a mostrar también posteriormente, aquí están. En estas criptas nosotros podemos formar diferentes abscesos, es decir, esto se va a taponar, se va a acumular de detritos y se va a empezar a formar un absceso. Por eso es que se dice que el absceso es la inflamación de las criptas y va a traer una secreción purulenta consigo. Es importante reconocer las partes de recto para ver la clasificación del absceso. Entonces, dentro del absceso reconocíamos cuál es el agente causal. Es importante que recordemos que dentro de la epidemiología, la edad en la que va a haber una mayor incidencia va a ser a los 40 años, lo mismo para la fístula. Esto es importante que lo recuerden. Y entre los casos que se determinan es de 100.000 en Estados Unidos y más en hombres que mujeres. Entonces, les decía anteriormente que es importante que nosotros hagamos el reconocimiento de las partes o de los componentes del canal anal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a clasificar el absceso que presenta el paciente. El más común es el que les estoy mostrando a continuación de color rojo, que es el absceso perianal o el absceso subcutáneo. Este se va a dar en un 80% de los casos. Pero tenemos otros abscesos, como es el absceso isquiorectal, el absceso submucoso, el absceso perirrectal y el absceso interesfinteriano. Interesfinteriano entre el esfínter anal interno y externo, ¿no? El isquiorrectal, que tenemos aquí, el absceso pelvirrectal y el absceso submucoso, que se van a asociar a estar próximos a lo que es el elevador del ano. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a tener no solo los síntomas del paciente, sino también el reconocimiento, ¿no? O la clasificación de los abscesos. Les decía que es importante reconocer la clínica. Si nosotros sabíamos que el más frecuente es el perineal, vamos a reconocer un absceso como una masa superficial que va a tener las características propias de una inflamación, dolor, calor, tumor y rubor. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la exploración física. Obviamente el paciente se va a quejar de dolor, quizás si es un absceso un poco más profundo, veíamos el isquiorectal o veíamos un absceso pelvirrectal, va a ser un poco más difícil el diagnóstico y también se va a asociar a síntomas sistémicos, ya sea fiebres, calosfríos, sudores, entre otros. Entonces aquí viene mucho lo que es la clínica y ver los antecedentes del paciente. Y nos vamos a la parte de diagnóstico. Si es un absceso perineal y va a ser superficial, pues es fácil, ¿no? El diagnóstico. Pero si es un absceso un poco más profundo, obviamente necesitaríamos técnicas de imagen y dicen que esta técnica, que es la tomografía computarizada, nos permite ver la determinación de las unidades Hansfield y ver si el tipo de componente, ¿no? Entonces, claramente este se va a ver un poco más blanco. En el tratamiento vamos a decir que todo absceso, un absceso reconocido y un absceso drenado es un absceso curado. Entonces lo mismo se aplica para este tipo de abscesos. Debemos drenar el absceso y utilizar una antibioticoterapia post-drenaje. En general se asocia a lo que es amoxicilina más ácido clavulánico o lo que es el ciprofloxacino más metronidazol. Y ya la parte posterior a lo que es el absceso, les decía, de las enfermedades supurativas es la fístula rectoanal. Recordemos que esta era la línea pectínea. En general, la fístula rectoanal viene a ser un canal que, tras haber ocurrido un absceso, este absceso va a generar un canal epitelializado que va a conectar tanto la parte interna del canal anal con la parte externa del recto, o bueno, con la parte externa, ¿no? Y esto va a asociarse a un drenaje también mucopurulento o es la complicación ya de un absceso. Entonces, dentro de esto, las clasificaciones o la etiología más importante es la infección de una glándula de la cripta anal, que les decía, el absceso. Podemos tener la enfermedad de Crohn, enfermedades infecciosas y lo que es una lesión obstétrica durante el parto en países subdesarrollados. La epidemiología, les decía, en pacientes de 40 años, ¿no? Se asocia mucho al absceso, uno de 10.000 individuos lo van a presentar y más en varones, muy parecido. Y en general la fisiopatología es lo que les decía, es una glándula que se infecta y que se forma un canal epitelializado y va a formar esto. Ya para terminar, vamos a tener la clasificación anatómica, que es la más importante y la que nos han enseñado también, que se va a clasificar en 4 según Parks, si le vamos a agregar una, que es la fístula superficial. Tenemos la interesfintérica, la transesfintérica, que es la de tipo 2, que son las dos más frecuentes. Tenemos la supraesfintérica, que es la de tipo 3, y tenemos la extraesfintérica, que es la de tipo 4. Como les digo, las más importantes o las más frecuentes son la interesfintérica y la transesfintérica.
Y tenemos otras, ¿no? Según la Asociación de Gastroenterología Americana, tenemos según la complejidad de estas, si son simples o complejas, y al examen de imágenes, lo mismo, según St. James University Hospital. Aquí es lo mismo, ¿no? Nosotros debemos reconocer si hay un dolor en el paciente, si hay prurito, si hay algún drenaje purulento y en general se describe un orificio, ¿no? Que esté drenando en la parte externa. Para hacer este tipo de exámenes debemos reconocer el dolor del paciente y si podemos utilizar anestésicos también sería bueno. El diagnóstico es clínico, si las fístulas son superficiales, los vamos a ver rápidamente y podemos utilizar técnicas de imagen como la resonancia magnética o la fistulografía. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en general se recomienda que se haga una fistulotomía, pero esto es importante. Recordemos que habían fístulas que se producen alrededor de los esfínteres anales interno-externo, entonces es importante tratar de mantener la función de los esfínteres para evitar una incontinencia fecal. Entonces hay diferentes clasificaciones como es la de Goodsall para el manejo de esta, ¿no? Si es la región anterior o posterior y el tipo de fístula, si es una fístula en región diagonal o si es una fístula en región en parte curva, ¿no? Y el tipo de fístula que les mencionaba de acuerdo a la localización anatómica. Bueno, doctor, continuando con la exposición, el prolazo rectal, ¿Cuánto falta? unas 20 diapositivas, doctor. Ya, al toque, ya les doy 5 más. Mucho está demorando. Ya, doctor, gracias. El prolazo rectal con una definición general es la salida de todas las capas del recto a través del orificio anal. Esta puede ser parcial o incompleta. Cabe resaltar que los factores que establecen el recto son entre ellos la fijación por los tejidos vecinos, las fases aponeuróticas, la concavidad del sacro, que protege el recto, y el soporte por el músculo elevador del ano. En cuanto a la incidencia y epidemiología, es más frecuente en mujeres, 6 veces más frecuente en mujeres, y mayor a 60 años. Mayor incidencia en lo que respecta a la continencia urinaria, rectocele, extocele y enterocele. Media parte de los niños afectados por la patología cruzan con fibrosis quística y los enfermedades que son relacionados a menor frecuencia son el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de úlcera rectal solitaria, hipotiroidismo y la enfermedad del His. Siguiente, por favor. Bueno, un cuerpo de anatomía y fistopatología es la protrusión circunferencial de todas las capas de la pared rectal a través del orificio anal. Esto está relacionado con la sigmoide redundante, la lasitud pélvica y un vista rectovaginal. Antes se creía que se asociaba a una introspección rectal interna incipiente, pero ahora, gracias a las actualizaciones, es un posible daño en la inervación de los músculos del piso pélvico o los nervios pudendos por una distensión. Siguiente, por favor. En cuanto a la presentación y valoración del prolapso, esta se presenta mayormente en lo que es la defecación. En un prolapso externo vamos a encontrar unas tumoraciones anales, hemorragia rectal y una maligenia en el perineo. En un prolapso interno va a ser lo que es el estreñimiento y la incontinencia. En la valoración de prolapsos externos, mejor se presenta recibido un enema y permite evaluar la producción. Esto mediante exámenes complementarios como la histoproctografía y la colonoscopia. Siguiente, por favor. El tratamiento incluye agentes para dar volumen a lo que es a las heces y también un tratamiento quirúrgico, que es el elemento básico. Entre estos estaba la transabdominal, que es de menor recurrencia, que incluye una rectopecia con malla con sin ovulación del colon, y la transperineal, en caso de comorbidades graves. Consiste en separar el colon recto sigmoide redundante y una colocación de la ablación. En lo que es el prolapso interno, consiste en una ablación rectal transanal con trapas y una rectopecia ventral laparoscópica. Siguiente, por favor. La incontinencia fecal es la pérdida parcial o total de la capacidad para controlar voluntariamente la expulsión de los gases y materiales fecales. En cuanto a la prevalencia, esta está mayormente en pacientes mujeres también, y la mitad también tiene incontinencia urinaria.
Respecto a la etiología, va a ser por dos maneras, una lesión obstétrica al momento de un desgarro de las fibras musculares en el momento del parto y las enfermedades que contribuyen a la incontinencia. Un tumor cerebral, un accidente, un ACV, esclerosis, miastenia, miopatías, etc. Siguiente, por favor. Bueno, como causas de la incontinencia fecal, las más importantes, una sobrecarga, una menor capacidad de almacenamiento, debilidad de los músculos elevadores del suelo pélvico, y como ya dije, ¿no? La etiología más importante es la lesión obstétrica y enfermedades que contribuyen a la incontinencia. Siguiente, por favor. Lo que respecta a la evaluación en la historia, se presenta una incidencia entre 2 y 7% de la población, con mayor frecuencia en mujeres y ancianos. Estos con traumas perianales, con de probabilidades con diabetes mellitus, otras enfermedades anorexales y gastrointestinales. En esto se va a tener importancia la frecuencia, la consistencia, la cantidad, signos de alarma, la calidad de vida, examen físico y lo que es el diagnóstico, exámenes complementarios como la econdoscopía, electromiografía, del pudendo y también lo que es la manometría. Siguiente, por favor. Ya, chicos, ¿quién toca? Sí, doctor, ¿me escuchan? Sí, un poquito entrecortado, pero a ver, chequeo. Doctor, lo que respecta al diagnóstico, lo que es la econdoscopía y la electromiografía del nano pudendo, que es lo que predice el resultado de la cirugía y también lo que es la manometría. El tratamiento, el patrón de orden de efecto aislado del esfínter es la esfinteroplastia. Y en menor recurrencia, como otra alternativa a la radiofrecuencia y la electroestimulación. Los test diagnósticos para la incontinencia fecal, tal la sobrefunción, en lo que respecta a la sobrefunción, la sobreestructura y la sobrefunción. Y también el tratamiento conservador, como conductual, formadores de bolo y también un tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Lo que se respecta al tratamiento quirúrgico, la reparación es el procedimiento que se realiza mediante unas plastillas, solapamiento, un término terminal y postanal. También puede ser de categoría de aumento o de reemplazo, derivación y estimulación. El cáncer anal es, teniendo un poco su epidemiología, es muy poco frecuente y es más frecuente en mujeres de edad media. Es menor del 1.5% de plagas digestivas y el 40% de los casos hacen metástasis. Más frecuente con respecto a carcinomas epidermoides o escamosos y menos frecuente en tumores anales no epidermoides. La localización de estos encima de la línea dentada o debajo de la línea dentada. Encima por la diseminación linfática de los ganglios de la grasa rectal y paravertebral y debajo de la línea dentada por una diseminación linfática por los ganglios femorales y inguinales. Y el crecimiento de estos 40% de los casos casi metástasis se producen en el recto y estructuras vecinas, como el tracto rectovaginal, la vagina y la próstata. Siguiente, por favor. Gracias. Ya. A ver. Bueno, he hecho un resumen general de todo, de todas las patologías anorrectales. Son importantes.
La patología más común es recordar siempre lo que es el absceso y las fisuras perianales y hemorroides, ¿no? Hay una que me gustaría que repetiera en la clasificación de hemorroides de grado 1, 2, 3 y 4. No sé si siguen con la presentación, no. ¿La han presentado, chicos? Doctor, sí, le estoy poniendo ya. Ya. Ya hay una clasificación de hemorroides que es importante, que no entendió bien cuando presentó esta, la que está abajo. Ujú. Ya no la que, bueno, la subiste, sino la que está con los dibujos. Ya. Esto es importante. A ver, preséntanos esa clasificación. Le voy a agrandar, doctor, para que puedan ver. Ya. Esta clasificación es importante en relación a hemorroides internos. Ya grado 1, 2, 3, 4, y de acuerdo a eso, vamos a dar el manejo del paciente, ¿no? Grado 1, 2 puede ser manejo inclusive, un manejo clínico. 2, 3 se puede poner unas bandas elásticas. Y 3, 4, más para 4, el manejo es más quirúrgico, ¿no? Entonces, la anterior clasificación sí es interesante también, de acuerdo al sangrado, pero esto nos ayuda a ver cuán grandes son las hemorroides y cuánto está comprometido. ¿Ya? Entonces, esta es una de las clasificaciones más usadas, más importantes en relación a hemorroides. Las otras patologías que hablaban, fisura anal y abscesos perianales, producen dolor, no nos olvidemos, son de la mayoría de patologías las más comunes y las que producen más dolor. Sangrado con dolor, pensar en fisura anal. Sangrado sin dolor, pensar en hemorroides. Dolor anal al momento de hacer defecaciones, abscesos perianales. Entonces son muy importantes. Ustedes hablaban de los plicomas, que son los repliegues cutáneos. Esos son cicatrices de fisuras permanentes, ¿no? Y acá quería que ustedes diferencien algo. Narayana, no sé, hablaban de hemorragia, fisura anal aguda y crónica. La diferencia entre las dos solamente es el tiempo de evolución. Hay una característica más importante. Sí, doctor, el compromiso de la hipertonía del esfínter anal interno. Ya aparte de eso, la característica de la lesión misma, de los bordes son más engrosados según una lesión, una fisura anal crónica. Y Y una también fisura refieren, anal aguda es más lineal, más delgada, ¿no? ¿Qué más que decías? sí, y también refieren unas fibras transversales medias blancas propias del esfínter anal interno y estos que son los plicomas, ¿no? Que son los repliegues cutáneos. Ujú. Ya, entonces, en general, eso es importante. A ver, los otros grupos presenten sus exposiciones, sus revisiones, cosas puntuales. 5 minutos. Ya Luis nos ha hecho dormir, creo. Creo que Luis les ha hecho dormir a los del otro grupo, ¿no? A ver, grupo 1, ¿quién va a exponer? Yo, doctor, yo voy a exponer. Ya, Mi presenta, internet está Gabriela. un poquito mal. Mi compañero va a presentar ahorita la pantalla. Ya, no hay problema. Ya, doctor. Buenas noches, doctor y compañeros. En esta ocasión vamos a presentar un artículo que hemos encontrado sobre una nueva clasificación a la cual se le denomina PNR-BLIT y este es una nueva forma
o un nuevo intento de clasificar las hemorroides debido a a los scores o a las clasificaciones anteriores que no evalúan ciertos aspectos que consideramos importantes para su tratamiento y para su cuidado. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente los cojines anales o los cojines anales o las almohadillas anales son estructuras que están muy vascularizadas, que son de tejido conjuntivo fibroelástico. Estas están bastante vascularizadas y cuando se llenan de sangre van a ayudar a mantener la continencia anal y van a proteger los esfínteres anales subyacentes durante la defecación. Estos también poseen una mucosa sensible que lo rodea internamente, que esto va a ayudar a la diferenciación entre el contenido líquido, sólido y gaseoso del canal anal y, bueno, la decisión de evacuar según sea la correspondiente para el paciente. Bueno, las hemorroides van a tener una prevalencia de 39% en la población y del 45% de todos los pacientes van a ser sintomáticos. Sintomáticamente van a ser los cojines o las almohadillas anales que se van a encontrar agrandadas y distalmente desplazadas. Desgraciadamente, tiene una sintomatología muy heterogénea, lo cual impulsa a que un médico cirujano no sea el único, no tenga una adecuada técnica o una adecuada clasificación para tener una adecuada técnica de tratamiento, por lo cual el artículo indica de que no solo hay una técnica. Siguiente, por favor. Acá podemos ver una clasificación, que es la clasificación más común, que es la clasificación de Goliger, en la que podemos ver que la de grado 1 son hemorroides sangrantes pero no prolapsadas. La de grado 2 es un prolapso de las hemorroides al esforzarse, pero se pueden reducir espontáneamente. La de grado 3 es un prolapso de hemorroides pero requiere una reducción manual. Y la de grado 4 es la que se supone que es la que va a ser tratada quirúrgicamente y es un prolapso irreductible. Lo que pasa es de que en las de grado 4, como voy a explicar posteriormente, hay otras que se incluyen debido a que esta técnica solo incluye los prolapsos entre la línea dentada anatómicamente. Entonces, dentro del grado 4 se incluyen las hemorroides internas encarceladas que van a tener una trombosis aguda, las hemorroides trombosadas encarceladas que van a involucrar la mucosa rectal circunferencial y, bueno, básicamente el prolapso, entre ellas también el prolapso que es irreductible y que va a causar isquemia cuando tiene toda la circunferencia, está trombosado y también cuando es irreducible, como dije anteriormente. Por lo cual no se puede tener una sola técnica de tratamiento. Se debe identificar principalmente para un buen tratamiento del tamaño, el grado de afectación circunferencial, el sangrado y el dolor agudo y también la presencia de trombosis. Siguiente, por favor. Como lo expliqué anteriormente, es la clasificación más usada y la clasificación propuesta por Goliger. Sin embargo, siguiente, por favor, podemos observar que en el grado 4 están en la imagen de abajo y en el cuadro que acaba de salir, las hemorroides que también se consideran en el grado 4 solo porque esta clasificación la demuestra solo por su posición anatómica. Sin embargo, no consideran el tamaño o el prolapso o el sangrado, la trombosis o la afectación que tiene dentro de esta. Se trató de reclasificar Egarwal, pero en adición solo puso el número de hemorroides involucradas y trató de definir entre internas, externas y mixtas. Internas están antes de la línea dentada, externas después de la línea dentada y mixtas están en ambas. Siguiente, por favor. Pues debido a esta problemática, en este artículo se dice que no se concluyó con Perdón, ¿podrías pasar a la siguiente también, por favor? Siguiente. Bueno, es justo esto, que la clasificación de hemorroides, RBLED, nos dice que han tratado de describir la enfermedad de una forma más vívida para poder tener un tratamiento mucho más exacto, para que el profesional de salud, el cirujano general o colorectal, tenga una forma más explícita para tener un tratamiento posterior y tenga referencias futuras. Acá podemos observar el cuadro que lo divide en A, B, C y D. En A es un prolapso hemorroidal que puede ser degradable, que la divide en 4 grados. El primer grado es una
un prolapso, no hay prolapso hemorroidal. En el segundo hay un prolapso pequeño que puede ser reducido espontáneamente. El tercero es un prolapso también pequeño, un prolapso pequeño, perdón, que necesita una reducción manual. Y el cuarto es un prolapso irreductible con isquemia, con cambios que pueden ser isquémicos. Y el quinto, que va a ser un prolapso irreductible con de hemorroides, que va a tener siempre sí o sí isquemia y va a presentar gangrena. También vamos a evaluar en el punto B los números columnares de hemorroides. Se dividen también en 5, 1, 2, 3, 4 y 5 es circunferencial, eso quiere decir que rodea toda la circunferencia anal. La C se relaciona con la línea dentada. Son también del 1 al 5. El 1 es de que no hay cambios o que no prolapsa la línea dentada. El 2 es de que las hemorroides se encuentran por externo o exterior a la línea dentada. La 3 está interior a la línea dentada. La 4 es una hemorroides que se encuentran entre la línea dentada interno-externo. Y la 5 es una hemorroides trombosada externa. Y bueno, también evalúa lo que es el sangrado, que uno es que no hay presencia de sangrado, 2 hay un poco de presencia, hay ocasionales episodios de presencia de sangrado, la 3 hay moderados y frecuentes episodios de sangrado, la 4 es severos y persistentes episodios de sangrado, con o sin defecación, donde se tiene que evaluar si es que la hemoglobina, y acá se evalúa si la hemoglobina es menor de 10 miligramos por decilitro y si requiere, si es que tiene hematina. Y la 5 es un sangrado bastante severo en donde podemos encontrar a simple vista el sangrado en el examen físico anal y se van a encontrar también niveles de hemoglobina menores a 7 miligramos por decilitro. Antes, por favor, dos antes. Por lo cual, en la conclusión del caso, en la discusión del caso, se saca de que para hacer este diagrama, este cuadro, no se incluyen solo los signos y síntomas clásicos, sino que también va a puntuar lo que es más importante dentro de lo que es las hemorroides y se va a considerar lo que es la masa que va a salir del ano, el sangrado rectal, pero sin embargo no va a considerar el empapamiento de la ropa interior, el prurito o el malestar perianal. Siguiente. En las conclusiones que sacaron del caso, la clasificación tiene en cuenta las 4 características principales de la enfermedad hemorroidal, es decir, el grado de prolapso hemorroidal, el número de columnas, la relación entre el tejido hemorroidal y la línea dentada y la cantidad de sangre de la misma. Estas son las 4 características más frecuentes que se pueden observar en los pacientes y las 4 características que decidieron que se pueden contar para recibir un tratamiento más específico y para que el profesional de salud pueda tratar de manera más específica y tener referencias futuras, saber cómo van a tratar a los futuros pacientes debido a que las hemorroides es una de las enfermedades más comunes o típicas colorectales. Se definió también de que este nuevo sistema de clasificación de las hemorroides parece ser mucho más completo, es detallado, es objetivo y es fácilmente reproducible. Es una nueva clasificación de hemorroides, puede proporcionar una nueva dimensión de investigación y manejo, sobre todo el manejo y el tratamiento de la enfermedad hemorroidal. Y va a definir también una puntuación de gravedad hemorroidal. Va a permitir una comparación entre varias opciones de tratamiento respecto a los resultados terapéuticos que se tenían antes con la clasificación que generalmente se usa, que es la de Golier. Y también se puede investigar las tasas de recurrencia y las diversas complicaciones. Sin embargo, como este estudio es bastante reciente, se deben hacer más estudios para validar la utilidad de este sistema que actualmente se llama PRN-BLID y la puntuación de gravedad hemorroidal. Uno antes, por favor. O dos. Ya. Dentro de la clasificación, dentro de la última conjetura que se hizo,
puntúa una puntuación de gravedad de las hemorroides en las cuales la suma de los subíndices numéricos que hemos mencionado anteriormente, que es del 1 al 5 las 4 clasificaciones, donde el valor mínimo va a ser 4 y el valor máximo va a ser 20, donde 4 el paciente no posee riesgo eh, ni posee la enfermedad hemorroidal, pero 20 es un paciente que tiene que pasar por un tratamiento quirúrgico para reducir las hemorroides. Por ejemplo, un paciente con prolapso hemorroidal que requiera reducción manual es aproximadamente P3 y que involucra las 3 masas hemorroidales primarias, o sea, tiene 4 masas hemorroidales columnares que se encuentran entre la línea dentada, es decir, interno-externas con respecto a la relación dentada, y que tienen un sangrado frecuente durante la defecación, que sería la B3, aproximadamente sería un 14, entonces el puntaje sería 14 sobre 20, por lo cual el profesional de salud podría tener un seguimiento mucho más útil, un tratamiento más específico para el paciente y verificar la efectividad o el fracaso del tratamiento que puede utilizarse junto con el paciente. Bueno, doctor, eso sería lo más importante que hemos encontrado del artículo. Ya, bueno, es una clasificación interesante, ¿no? Que falta validar, pero nos ayuda a dar un mejor enfoque de tratamiento. Entonces, lo que tocaría sería, bueno, esperar la validación y estar aplicando como sugerencia, ¿no? Más que como recomendación. Bueno, es interesante este artículo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario de los otros grupos? ¿O del grupo expositor? ¿Qué les parece esta clasificación en relación a la clasificación convencional que hemos visto? ¿Algún comentario? ¿No? Ya, el grupo 2. A ver, el grupo 2, quiero me exponer. Doctor, un momento, por favor. Juan Joseph Peñalosa Cárdenas. Ya, un momento. Ya. Doctor, buenas noches y compañeros, buenas noches. Ahora, vamos a hablar sobre una técnica quirúrgica alternativa que la sacamos de lo que es la revista gastroenterológica de México, que es la rectopexia percutánea asistida por endoscopía con ayuda de endolifter para el tratamiento quirúrgico de lo que es el prolapso rectal. El objetivo del artículo fue probar la seguridad y factibilidad del procedimiento para la fijación a la pared abdominal de la pared con la pared anterior del recto en modelos animales, o sea, probándolo en animales, para lo cual se usó 5 cerdos, de los cuales se les mantuvo en ayuno, se les hizo también un lavado rectal y de colon 24 horas antes de la intervención, y también se les administró 1.2 litros aproximadamente de lo que es solución de manitol al 20%. Se les puso en posición de litotomía con piernas abiertas y también fueron sometidos estos a intubación traqueal y ventilación mecánica. Para la recreación del prolapso en los cerdos, se les hizo primero una disección del plano presacrovascular para movilizar lateralmente el colon descendente. Después se les dilató el ano con un dilatador de 30 milímetros de diámetro y por último se les insertó un anoscopio en el ano y la mucosa del recto fue movilizada por un retractoralis. Para la técnica de rectopexia se hizo los siguientes pasos, que es la preparación de la pared abdominal con yodo povidón y solución salina. Luego se les introdujo un endoscopio transanal y reducción del prolapso rectal. Y se les hizo una identificación para el mejor sitio de transiluminación de la pared abdominal. Esto es sobre todo para la técnica percutánea que se les hizo. Y bueno, el endolifter, que es un dispositivo que se ve ahí, es un dispositivo que tiene 2 forceps y que están sujetos por bisagras a esa tapa. Y que, bueno, va a servir para lo que es retractar y aproximar la pared anterior del recto a la pared abdominal anterior. También esto se le pone lo que es el endoscopio
para usar el procedimiento. En la técnica percutánea se utilizó lo que es el kit de gastropexia Loop Fixture 2 eh, con el fin de sutura. Al terminar la sutura, se retracta y se va a hacer un nudo con la sutura liberada contra la pared abdominal para sujetar lo que es la pared rectal anterior con el peritoneo parietal. Para su vigilancia se les hizo una rectoscopía y una laparotomía exploratoria. En los resultados del procedimiento fue que el procedimiento duró aproximadamente unos 16 minutos y la longitud que se pudo movilizar de recto fue de unos 4.32 centímetros. No hubo complicaciones clínicamente importantes como son las perforaciones o sangrado masivo. Y bueno, el endolifter facilitó este proceso permitiendo la manipulación de la mucosa durante la apexia y ayudando a exponer mejor el sitio de la punción. Con el fin de ver si es que el procedimiento fue efectivo, se les hizo una maniobra de Valsalva para confirmar la ausencia de recurrencia de prolapso rectal, cosa que fue exitosa. Y bueno, con esto llevamos a la discusión, que sería que este proceso demostró ser factible y seguro en lo que es la fijación endoluminal de la pared rectal anterior con la pared abdominal. Y algunas ventajas es que es uno de los métodos menos invasivos para este tratamiento del prolapso rectal. Y bueno, elimina la necesidad de lo que es anestesia general, evita la resección intestinal e incisiones abdominales. Y bueno, y esto ofrece en sí una posibilidad de una estancia hospitalaria menor y una recuperación más rápida. A pesar de esto, el tratamiento que está terapéutico efectivo para el prolapso rectal es la laparoscopía. Pero tenemos que ver que hay una mortalidad preocupante en ancianos y es por esto que este procedimiento se puede utilizar como una alternativa en estos. Pero también tenemos que probar que esto en humanos, sus potenciales ventajas, como también debemos de medir lo que es las tasas de mejoría funcional y recurrencia para demostrar si es que es efectivo en lo que es la aplicación clínica. Eso sería todo, doctor. Ya, chicos, bueno, es una técnica interesante, ¿no? Para ver lo que es el prolapso. Pero bueno, eso es en ensayos con cerditos, que va a ayudar. En la actualidad no se está manejando mucho esa técnica, pero podría ayudar, ¿no? A ver, grupo 4, ¿cuál es su tema? Sí, doctor, ya lo voy a presentar. A ver, a ver. ¿Se visualiza, doctor? Sí se ve. Bueno, doctor, compañeros, buenas noches. El tema a tratar, bueno, el artículo que hemos sacado es la utilización del infliximab como alternativa terapéutica en enfermedades de Crohn perianal fistulante. Como sabemos, en esto mayormente se va a usar la terapia con aminosaliciliatos y corticoides y inmunomoduladores, pero en este caso vamos a utilizar una terapia biológica que ha mostrado una buena eficacia. En cuanto a la introducción, infliximab viene a ser un fármaco que, bueno, es un anticuerpo monoclonal inmunoglobulina G, que su principal función va a ser un inhibidor de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, que, bueno, va a estar aprobado por la FDA para la inducción y mantenimiento de remisión en cuanto a la enfermedad de Crohn y lo que es una colitis ulcerosa, es decir, que va a ser un agente gastrointestinal importante en cuanto al tratamiento de afecciones inflamatorias. Bueno, este fármaco va a disminuir el efecto de factor de necrosis tumoral, que es un mecanismo de acción. En este caso, sabemos que el factor de necrosis tumoral va a ser importante porque este va a estimular lo que son las citocinas inflamatorias. Esta va a ser inhibida a la vez por... Esta va a ser inhibida. Y bueno, otro mecanismo de acción va a ser el hecho de que va a inactivar la acción de lo que son los macrófagos y las células T,
y así también la diferenciación de los monocitos en lo que son los macrófagos. Es decir, que también puede actuar como un inmunosupresor y cabe resaltar que este fármaco también puede ser utilizado esto como tratamiento antineoplásico, en especial lo que son las leucemias. Bueno, su uso debe aplicarse bajo supervisión médica, ya que este va a ser muy importante por el hecho de que va a tener algunas reacciones de hipersensibilidad, digamos, cuando se va a hacer con una tipo de infusión rápida. Y las contraindicaciones de este fármaco va a ser el hecho de que no se debe de utilizarse si es que se tiene una septicemia o, bueno, se tiene una infección grave, ya sea por, digamos, tuberculosis o hay una inmunosupresión, por ejemplo, el SIDA o también podemos el paciente estar cursando con hepatitis B o C. Bueno, este fármaco va a estar administrado netamente por vía intravenosa y bueno, con una periodicidad variable. Esta periodicidad puede ser de 2 a 6 semanas y de esto aproximadamente de 5 miligramos por kilo. Y después una segunda secuencia de infusión aproximadamente cada 8 semanas. Existen efectos secundarios, pero solo si se administra de forma incorrecta, como les comentaba, dependiendo de la infusión y de la maestría del modo de inoculación de este fármaco. Bueno, esto nos presenta un caso clínico, este artículo en el cual nos da un paciente de 42 años de edad, de piel color blanco, que fue atendido desde el año 2006 por una estomatitis aftosa recurrente. Acudió al Hospital Universitario Manual por primera vez en el año 2013. En este entonces vino con un cuadro gastrointestinal caracterizado por diarreas, acompañadas de flemas con una frecuencia de 15 a 20 al día, dolores abdominales localizados sobre la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda de moderada intensidad y de forma intermitente. Bueno, en este entonces teníamos que el paciente cursaba con un cuadro diarreico y con un dolor abdominal no tipo cólico. En se le hizo un coproparasitológico positivo o un coprocultivo en el cual se evidenció Campylobacter. En este se administró eritromicina de 500 miligramos, una tableta cada 6 horas por 6 días, lo que mejoró su cuadro clínico. En cuanto a los estudios analíticos, vemos que el colesterol se encuentra normal, la aminotransferasa y aspartato aminotransferasa se encuentran tanto elevados, pero que, bueno, en este caso no se han sido muy estudiados. La gamma glutamina también se encuentra elevada y, bueno, acá, bueno, cabe resaltar que no se pidió tampoco fosfatasa alcalina y con todo lo demás, esto normal. Radiológicamente la pelvis y manos no van a observarse alteraciones óseas y bueno, en el colon por enema se observa pérdida de las austrias y ulceraciones, va a haber ulceraciones longitudinales, transversales, en que imaginan, bueno, espinas de rosa, ¿no? Que van a confluir, tienen forma de empedrado. En lo que es la ecografía va a estar normal, la colonoscopía se va a introducir el equipo hasta la porción proximal del colon descendente y se observa mucosa hiperemia edematosa con úlceras profundas, otras líneas con exudado blanquecino que al confluir tienen aspecto de empedrado. Y se va a hacer una toma de biopsia. En la histología se va a presentar granulomas, inflamación focal, exudados de políponos nucleares. Bueno, con ese tratamiento que tenía, el paciente se fue y calmaron toda su sintomatología, pero al mes va a regresar, pero entonces va a tener dolores articulares, sobre todo en caderas y rodillas, y va a tener una presencia de fiebre, por lo cual, o sea, se va a realizar otra biopsia, que esto va a ser el diagnóstico de una enfermedad o una inflamatoria intestinal de carácter de colitis ulcerativa. En este caso se le dio un tratamiento farmacológico de prednisona, es decir, corticoides, de 5 miligramos, 40 miligramos diario, y aminosalicilatos, en este caso salazofulfarapiridina, de 500 miligramos, 3 tabletas diarias. Y bueno, después el paciente volvió a reingresar, ya que esto presentaba las manifestaciones, o sea, extracolónicas, o sea, dolores en grandes articulaciones, o sea, estaba agravando el cuadro articular en caderas y rodillas, por ello se le indicó radiografía de pelvis ósea y coxofemoral, donde se visualizaron alteraciones estructurales. También vino con un problema oftalmológico, donde se pudo evidenciar en ambos ojos flebaritis en su fase ulcerativa y queratoconjuntivitis. Entonces, el paciente
volvió a regresar, en el cual ya se pudo ingresar a lo que es el servicio de cuidados intensivos por desnutrición proteico-energética, anemia y fiebre, lo cual se atribuyó a una colitis severa. Fue tratado con una nutrición parenteral y esteroides endovenosos. Se decidió comenzar tratamientos con inmunomoduladores, que en este caso la atropina, 50 miligramos 2 tabletas al día. Pero en el año 2016 va a presentar afecciones perianales con la presencia de abscesos fistulosos de múltiples trayectos, catalogados como fístulas complejas que afectaban el esfínter anal interno. Esta a su vez va a tener drenas, secreciones purulentas. Se realiza colonoscopía evolutiva y toma de biopsia nuevamente, ya que el cuadro evidenció sospecha de enfermedad de Crohn con localización perianal. Bueno, en la primera figura vemos unas afecciones perianales con presencia de abscesos fistulosos, múltiples trayectos catalogados como unas fístulas complejas. Y en la colonoscopía se va a introducir el equipo hasta la porción proximal del colon descendente, donde se observa una mucosa hiperémica edematosa con úlceras profundas de otras líneas, con exudado blanquecino que al conferir tiene un aspecto de empedrado. Bueno, al haber utilizado varias terapias farmacológicas con pocos resultados, se decidió en el 2018 usar este anticuerpo monoclonal, el infliximab, polvo de 100 miligramos. Se indicó una vez por semana en las semanas 0, 2 y 6, en dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. La misma dosis se indicó como dosis de mantenimiento cada 8 semanas hasta la semana 46, y se encontró mejoría del paciente con la disminución de cuadros diarreicos, el cierre de fístulas anorrectales, el alivio del dolor y la incontinencia anal. Este influximab, entonces concluimos que va a ser muy eficaz para la cicatrización y el cierre de la fístula perianal, y tanto va a reducir lo que son las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que, bueno, va a ser el gol estándar en estas fístulas. Como podemos ver en la imagen 3, la mejoría clínica del paciente y el cierre de la fístula no rectal. Bueno, la discusión va a ser la incidencia de la enfermedad de Crohn en España. Es notable, ya que se estima que cada año se dan de 116.5 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone más de un tercio del total de personas, ¿no?, que pueden presentar ese tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es más común en países desarrollados de Norteamérica y, bueno, Europa Occidental. Y este caso, bueno, va a corresponder con manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn, ¿no? Las manifestaciones tanto oftalmológicas y también las articulares. Las terapias de antifactor de necrosis tumoral alfa se asocian con alto riesgo de infecciones oportunistas con pacientes con enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Bueno, la enfermedad de Crohn afecta de 2 a cada 1.000 personas. Una de las complicaciones es la aparición de fístulas en el recto y abscesos perianales, lo que se presenta en un 40% de los pacientes. Los tratamientos farmacológicos existentes son eficaces para tratar esa complicación en 50% de los casos, pero para el otro 50% la cirugía de resección es la única opción, donde en muchos casos se realiza una resección definitiva del recto. En el caso presentado no se desarrolló de esta manera. Bueno, la conclusión es que después de haber empleado otros medicamentos y respuestas, se tomó como conducta terapéutica el infliximab y como nuevo tratamiento, y se obtuvo unos resultados satisfactorios. Eso es todo. Ya, bueno, el artículo está más relacionado a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, más que a un problema no rectal, básicamente. ¿Ya? Entonces, en enfermedad inflamatoria intestinal es cierto, el infliximab es uno de los tratamientos biológicos importantes, especialmente en enfermedad de Crohn. En colitis ulcerativa, el adalimumab se ha visto de que tiene mejor efectividad que el infliximab, que también es otra terapia biológica. Costo-beneficio es mucho más caro, pero bueno, interesante el artículo, pero más enfocado, como repito, a enfermedad inflamatoria intestinal que a problemas anorrectales, ¿no? A ver, grupo 5, el último grupo, o si no llamamos a los hermanos Yaipen. Están durmiendo, creo, los chicos. Hay que apurarnos. Ya están de sueño ya. Cierto. Ya, continúen. Bueno, el artículo que vamos a exponer a continuación, bueno,
presenta lo que es una opción terapéutica alterna a lo que es el tratamiento de la fisura anal crónica, ¿no? En la cual incluye lo que es la inyección de la toxina botulínica en asociación con la fisiotomía. Este trabajo de investigación ha sido publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas y ha sido publicado el año 2019. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción breve, mencionar de que para el tratamiento de lo que viene siendo esta patología, el gol estándar o tratamiento definitivo, como mencionan, es la esfinterotomía lateral interna, la que da un alto grado de cicatrización, ¿no? Y en cambio, el tratamiento farmacológico, que es el inicial, consta de donados de óxido nítrico, también calcio antagonistas, como también la nitroglicerina, ¿no? Asociado a calcio antagonistas, ¿no? Tipo diltiazem. Y estos también, evidentemente, tienen un alto rango de efectividad, pero no es muy alto como lo que es el tratamiento definitivo, ya que existen muchos pacientes que tienden a ser recidivas. El tratamiento de elección también, aparte es solamente la toxina botulínica, que tiene un porcentaje de 43% de tasa de cicatrización. Así como también mencionar de que el estudio que vamos a describir ya se ha ensayado anteriormente este tipo de investigaciones, y el estudio presente lo que hace es generar una teoría más sólida para utilizar este tratamiento, ¿no? Como otra opción terapéutica. Se menciona que en el estudio previo de un 50 a un 95% de pacientes, o bueno, un porcentaje de los pacientes, se obtuvieron altos grados de cicatrización, ¿no? Para la patología. Como siguiente, por favor. Bueno, el estudio es de tipo retrospectivo y se realizó entre 1999 hasta el 2017. Y es importante reconocer el tiempo en el cual se realizó, ya que muchas veces los estudios que mencionan los tratamientos como es el de primera línea o el definitivo, se hacen a corto plazo y no describen muchas de las recidivas que los pacientes llegan a tener en largo plazo, ¿no? Los pacientes que se escogieron fueron un total de 54, los cuales tenían características de fisura anal persistente, así como también hipertonía del esfínter, los cuales ya habían sido tratados con al menos 8 semanas de aplicaciones diarias de nitroglicerina. El objetivo principal que tuvo este estudio fue la cicatrización propiamente de la fisura y los secundarios, la valoración, ¿no? De la continencia según escalas, como la de George y Wexner, así como también la necesidad, ¿no? Posterior a la intervención de la práctica quirúrgica en este estudio,